Queridos compatriotas salvadoreños, muchos de ustedes ya habrán escuchado de que El Salvador está en disputa por la isla Conejo con Honduras. Como pueblos hermanos tenemos que ser muy cuidadosos y hondureños no empezar a ofender a salvadoreños y nosotros salvadoreños no empezar a ofender a salvadoreños. Recuerde que muchos hondureños son de origen salvadoreño y muchos salvadoreños somos de origen hondureño. En mi caso, mi bisabuela es 100% hondureña, emigró a El Salvador, se casó, nació mi abuelo y de mi abuelo nació mi mamá. Es decir, que si esta señora hondureña no hubiera venido a El Salvador, obviamente nosotros como familia quizá no estaríamos, bueno, no estaríamos, ¿verdad? Así de que tenemos en sí algo que venimos arrastrando de nuestros hermanos hondureños y muchos hondureños también tienen origen salvadoreño, así como nosotros. Así de que muy importante, no nos pongamos como pueblos a distraer la atención de los problemas reales que nuestros países tienen. Honduras y El Salvador comparten muchos problemas similares como pobreza, desigualdad social, corrupción, enriquecimiento de los funcionarios públicos, partidos políticos que están día a día dañando a nuestras naciones, etcétera. El problema de la isla Conejo tiene un origen y ese origen es histórico. Nosotros debemos de conocerlo para no caer en el problema de andar ofendiendo o de andar diciendo cosas que no son. Y obviamente, compatriotas, hermanos salvadoreños, no ofendamos a los hondureños, hermanos hondureños, no ofendan a los salvadoreños si no saben en sí cómo surge este problema. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente este problema es netamente político. No tenemos nosotros como población absolutamente nada que ver, pero sí tenemos en sí que involucrarnos porque ustedes y nosotros escogemos a nuestros funcionarios y eso sí es muy importante porque ellos toman decisiones como la que yo les voy a explicar que al final afectan a toda una población. En 1982 el gobierno amigo de Honduras dio ayuda al gobierno de El Salvador que ya estaba en guerra con las guerrillas del FMLN. Entonces venía mucho armamento desde Nicaragua para que la guerrilla recibiera estas armas y podía usarlas en contra del ejército del gobierno salvadoreño. Entonces vino Honduras y dio ayuda militar naval a El Salvador poniendo una base estratégica en la isla Conejo para que estos pudieran tener control de qué tráfico de armas estaba viniendo desde Nicaragua a través del Golfo de Fonseca. En aquel entonces la isla Conejo tiene tiene medio kilómetro, eso es el territorio de la isla, medio kilómetro, son 50 hectáreas. Lo importante que es muy importante el punto estratégico porque Honduras así no puede estarle pidiendo permiso a El Salvador para tocar las aguas del río Fonseca, del Golfo de Fonseca, perdón, y El Salvador también podría tener control de ese territorio, ya sea para Nicaragua o para El Salvador, si fuera el administrador de la isla. Obviamente la isla la tiene Honduras. Han surgido unas situaciones, por ejemplo en 1992 el presidente Alfredo Cristiani junto con el presidente de Honduras, el señor Rafael Callejas, tuvieron dimes y diretes también y fueron los expulsones. No sé si muchos de ustedes han escuchado de los expulsones que Honduras le ganó a El Salvador a través de la Corte Internacional de La Haya, de Justicia de La Haya, ¿verdad? Entonces una sola vez hay un problema limítrofe, La Haya tiene que intervenir y ellos determinan al final, dan una sentencia y dicen, miren, tanto es tanto y tanto es para el otro país, o no, este país es de tal nación y ya ahí queda. Y legalmente establecido, los países tienen que obedecer a esa decisión de La Haya. ¿Por qué? Porque ya no hay nada que discutir, es La Haya en sí la que tiene esta potestad de decir qué territorio pertenece a quiénes. Entonces, dicho tribunal en 1992, en septiembre de ese año, dio el 62% de los expulsones a la hermana República de Honduras. Acá yo lo tengo anotado. Los expulsones obviamente se ubican en Las Pilas, Arcatao, Cítala, desembocadura del río Guascorán, Perquín, Sabanetas y Monteca. Estos muchos habitantes en aquel entonces se quedaron admirados porque ellos eran salvadoreños en su corazón y en su territorio hasta que La Haya decidió lo contrario. Pero muchos se preguntarán por qué se perdió los expulsones. Hay un cable que está en Wikileaks que lo publicó Diario La Página en 2014 y ustedes pueden ver
pónganle ahí por qué Cristiani, el presidente Cristiani, dejó que se perdieran los expulsones. Según el Departamento de Estado, a través de este cable, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, este cable, según que el presidente Alfredo Cristiani dejó perder los expulsones en contra de Honduras porque creía o tenía la plena certeza de que en ese territorio habían muchos simpatizantes del FMLN y habían muchos guerrilleros. Entonces por eso fue que El Salvador no hizo mayor lucha para poder tener muestras y pruebas más legales que pudieran otorgar el territorio a El Salvador. Obviamente esa es una de las razones, ¿verdad? Y es muy importante que todos la sepamos porque se dicen unas y se dicen otras cosas. La isla Conejo en ese entonces no entró en disputa, no estuvo en disputa contra el Salvador. Obviamente la isla Conejo era siempre territorio salvadoreño. Lo que pasó fueron unos incidentes en el año 2014, donde el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, inauguró un helipuerto, es decir, para que los helicópteros pudieran aterrizar en la isla, pequeño el lugar y todo, y pudieran de ahí despegar ya para el territorio hondureño. Entonces eso causó un poco de molestia. También pusieron la bandera de Honduras. Entonces ahora resulta también que en el 3 de abril del año 2014 pescadores salvadoreños se pasaron hacia la isla y fueron interceptados por personal militar de la naval que en ese helipuerto de la isla Conejo está. Entonces fueron retenidos por un momento hasta que Cancillería hizo algunos ajustes para poderlos liberar, y allí andaban también unos medios de comunicación salvadoreños que sacaron a la luz la historia y el drama real de lo que se vive en esa isla. Es muy importante conocer la historia y decirles, la isla Conejo está en posesión de los hermanos hondureños desde 1982. Esto no es nada nuevo. Después, cuando la guerra terminó, no se hizo nada por pedir la isla, pero sin embargo continuaba siendo territorio salvadoreño y hasta hoy continúa siendo territorio salvadoreño. Pero los hermanos hondureños la han administrado desde 1982, 92, 2002, 2012, 2013, 14, 15, 16, por ya casi 34 años. Entonces, a lo que básicamente muchos salvadoreños tenemos que saber esto y no comenzar a ofender a los hermanos hondureños. Vos, si le dejas un terreno por 34 años abandonado a un vecino y él se hace su casa y todo, y después 34 años, 35 años después venís a decirle, mira, este es mi terreno, aquí están las pruebas, eso es. Obviamente él se va a molestar y él va a tener una reacción, y eso es lo que está pasando entre los gobiernos, esa fricción que está pasando de decir, oh no, esto es mío, no, esto es tuyo. Entonces el problema va a venir a la Corte Internacional de la Haya. La Haya va a dar en sí una resolución y esa resolución se va a tener que respetar. Si la Haya al final determina que por el tiempo utilizado la isla Conejo por el hermano país de Honduras, esa isla ya podría pasar a ser territorio hondureño, una isla de medio kilómetro de 50 hectáreas, va a pasar a ser territorio salvadoreño, y como salvadoreños ya no vamos a tener absolutamente nada que hacer. Pero si la Haya determina a favor de El Salvador que esa isla es territorio nuestro y que debe de ser desocupada inmediatamente, Honduras va a obedecer. ¿Por qué? Porque es una corte interamericana de justicia, es decir, una corte que ya no hay peros ni nada, porque incluso si hay desobediencia para la corte militar internacional, podría llegar a sacar a esas personas del territorio que no quieren dejar y que ya se les fue ordenado. Hermanos compatriotas, hermanos salvadoreños, hondureños, nosotros tenemos la misma sangre, corre por nuestras venas muchos orígenes nuestros. Mi familia tiene origen salvadoreño, pero hondureño a la misma vez, porque mi bisabuela, ella emigró de Honduras, 100% hondureña, catracha, ella emigró a El Salvador. Allá en El Salvador obtuvo sus terrenos, allá en El Salvador se casó, en El Salvador nació mi abuelo y de mi abuelo nació mi mamá y de mi mamá nacimos nosotros. Entonces, para mí los dos pueblos somos hermanos, somos una sola sangre, pero sobre todo muchos hondureños tienen en sí, ellos son 100% hondureños, pero tienen raíces salvadoreñas, raíces que tenemos que respetar, así como muchos de nosotros somos salvadoreños, pero tenemos raíces hondureñas que tenemos que respetar, y somos hermanos, somos una sola nación. Y sobre todo decirles una cosa muy importante: no dejen que los políticos, porque este tema es netamente político, les afecte en nuestras relaciones como hermanos, porque al final vos ofendés, nosotros te ofendemos, ¿a qué llegamos? A nada. Al final la Haya va a decidir
Y es esa la decisión que se tiene que respetar. Dios bendiga a nuestras dos hermanas naciones, Dios bendiga a El Salvador, Dios bendiga a Honduras, Dios bendiga a todas las personas que van a ver este video. Y si a ustedes les interesa esta historia, por favor compártanla, porque al final sacamos de la ignorancia a muchos que podrían estar causando dimes y diretes injustificados e insignificantes que al final no nos van a llevar a absolutamente nada. Muchas gracias, soy Gio González, espero este video les sirva a todos ustedes y me harían el gran favor si lo comparten. Que Dios los bendiga a todos, feliz domingo.